¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de literatura y de razonamiento verbal. Iniciamos ya con esta semana la unidad número 7, acordándonos de algunos preceptos básicos antes de iniciar con esta unidad. Primero, ya sabes que esta unidad, que es la número 7, debe tener su carácter, ¿no es cierto? Eso implica entonces fundamentalmente que ustedes, ¿no es cierto?, como alumnos responsables, van a hacer su carátula e inmediatamente van a hacer un resumen del tema que vamos a desarrollar el día de hoy, considerando que este tema es parte básica y fundamental, ¿no es cierto?, eh, digamos, la unidad número 7, ¿no es cierto? De esta manera vamos a considerar el proceso. Ahora, las clases, ustedes saben que por lo general las clases que yo doy siempre son de literatura. Razonamiento verbal podemos desarrollar, pero creo que desarrollamos razonamiento verbal mucho más en la retroalimentación o en el paso, ¿no es cierto? No desarrollamos tanto literatura en la retroalimentación. Entonces, vamos a dejar razonamiento verbal para la retroalimentación, ¿no es cierto? Hoy vamos a desarrollar literatura y tenemos que seguir con los parámetros históricos de la literatura peruana, ¿no es cierto? Ya nosotros hemos desarrollado la parte de la literatura modernista con Juan de Santos Chocano, hemos trabajado en literatura realista con Manuel González Prada, hemos visto la importancia de don Ricardo Palma en la literatura del romanticismo peruano, y por qué no decirlo, ¿no? También hemos desarrollado la literatura republicana, la literatura de la emancipación, la literatura colonial, la literatura quechua. Hemos hecho un recuento de todo lo que es la literatura peruana, ¿no? Y hay un elemento o un denominador común en la propuesta literaria de la literatura peruana, que es que por lo general esta literatura es clasista. Esta literatura carece de identidad. Esta literatura es imitativa. ¿Por qué no decirlo? Antes de la aparición del modernismo, la literatura provenía de España y en algunos casos de Francia, ¿no es cierto? O sea, era una literatura que nosotros copiábamos. Si bien es cierto, nos habíamos independizado, digamos, republicanamente, ¿no es cierto?, recién en 1824, todavía seguíamos dependiendo de, digamos, todavía seguíamos dependiendo de instituciones culturales, ¿no?, en el Perú. Y por qué no decirlo, ¿no? Seguíamos dependiendo entonces culturalmente de España, no nos habíamos independizado totalmente. De hecho, recién con el modernismo aparece una nueva concepción del arte. Recordemos que el modernismo es el primer movimiento literario que surge en Hispanoamérica y que no solamente surge en Hispanoamérica, sino que influencia a la literatura española y a la literatura francesa, ¿no es cierto? Eso es importante recordar. Ahora, hay algo muy característico de la literatura del modernismo. Esta literatura es elitista, utiliza un lenguaje más bien musicalizado, utiliza un lenguaje más bien cuidadoso, hace referencias, perdón, a cultura clásica, a cultura oriental, o sea que la literatura del modernismo, al menos en el Perú, era una literatura manejada por un sector de la población, un sector que tenía una educación privilegiada. A este sector educativo le conocíamos como el sector aristocrático, ¿no? Y dentro de este propio sector aristocrático vamos a encontrar, por qué no decirlo, ¿no?, a José Santos Chocano, ¿no es cierto? Vamos a encontrar a José de la Riva Agüero, vamos a encontrar a Ventura García Calderón, vamos a encontrar a Víctor Andrés Belaúnde. Estamos hablando del grupo helenista o de la generación del 900, que manejaban de alguna u otra manera el ámbito literario desde su propuesta citadina o capitalista. Hoy vamos a hablar de que ese concepto elitista de la literatura va a cambiar con la aparición de escritores provinciales, ¿no es cierto?, que van a surgir de la parte sur, de la parte centro y de la parte norte del Perú, y que le van a dar una visión, ¿no es cierto?, del Perú
de manera diferente, ¿no? Porque ya el Perú o la literatura en el Perú no va a ser fundamentalmente tratada a través de la ciudad, sino que ahora la literatura va a estar, digamos, relacionada con la provincia, ¿no? Va a tener acceso a las provincias y la literatura va a ser desarrollada de una manera mucho más amplia. Vamos a hablar entonces de la aparición del Grupo Colonia, vamos a hablar de la aparición del posmodernismo literario y vamos a hablar también de la importancia de Abraham Valdelomar dentro de este proceso. ¿Correcto? Entonces, veamos en qué consiste esta literatura del posmodernismo. Por si acaso, la literatura del posmodernismo sí surge de alguna u otra manera en el Perú, pero se irradia en otros países. Por ejemplo, vamos a encontrar posmodernismo en Argentina con Alfonsín Storni. Vamos a encontrar posmodernismo en Chile con Gabriela Mistral, ¿no? Ganadora del Premio Nobel de 1945. Vamos a encontrar posmodernismo, por ejemplo, en José Asunción Silva, en Colombia, ¿no? El posmodernismo no es, digamos, una etapa que surge o un proceso literario que surge solamente en el Perú. Va a surgir en toda América Latina, a propósito fundamentalmente del modernismo como concepto inmediato. Entonces veamos en qué consiste este posmodernismo. Hablando del posmodernismo, tenemos que hablar de la concepción de la literatura, pero más bien de su aspecto provincial. La literatura ya no va a ser solamente, o ya no va a enfocar solamente como foco, como punto principal, ¿no es cierto?, Lima. Ya se van a hablar de diferentes provincias. Por ejemplo, Valdelomar nos habla de San Andrés de los Pescadores. Por ejemplo, José Carlos Mariátegui nos habla de Apurímac. Por ejemplo, Antenor Orrego nos va a hablar de Trujillo, ¿no es cierto?, de la libertad, ¿no? Podemos encontrar también a José María Eguren, que sí puede hablar de Lima también, pero tiene una vinculación diferente, no de una producción literaria como tal. Bueno, por ahí podemos encontrar, por ejemplo, a Percy Gibson, a Javier Abril y a otros más que integran este grupo, ¿no? Importante porque este grupo le da por primera vez una concepción provinciana a la literatura peruana, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, vamos a establecer que este tema está dirigido para ustedes, chicos de cuarto año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete. Para poder desarrollar estos procesos, es importante recordar dos propósitos fundamentales. Primero, analizar el contexto del posmodernismo en la literatura peruana, sobre todo el surgimiento del Grupo Colonia en oposición al Grupo Arielista, ¿no es cierto? Y también resaltar la importancia de Abraham Valdelomar dentro de la narrativa contemporánea en el Perú. Hay que decir que Abraham Valdelomar va a ser destacado como el mejor cuentista peruano, ¿no es cierto? Va a ser destacado como el mejor cuentista peruano. Bueno, antes de la aparición, lógicamente, de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Ya con la aparición de Julio Ramón Ribeiro, digamos que Valdelomar va a ser el mejor cuentista criollo. Ahora, cuando hablamos de criollo, estamos hablando fundamentalmente del concepto provinciano, ¿no? De la nostalgia provinciana que se siente por un espacio que ya dejó de ser, ¿no? Creo que eso es lo más importante dentro de este tema. Hablar del regionalismo o del criollismo peruano es hablar de una corriente literaria que surge a lo largo de América Latina. Como te decía, países como Chile, como Gabriela Mistral, países como Argentina, ¿no es cierto?, como Alfonsín Storni, como Venezuela, por ejemplo, acá hablamos de Rómulo Gallegos con Doña Bárbara, o también podemos encontrar, digamos, en Colombia a José Asunción Silva. Es, digamos, un movimiento literario que surge a lo largo de América Latina y que tiene por finalidad algo, ¿no? Acercar más la literatura a la gente, hacer que esa literatura se entienda, forjar una identidad más amplia, ¿no?, en todos los procesos nacionales. En el caso del Perú, dar una visión, ¿no es cierto?, más amplia o periférica de lo que sería, pues, la sociedad peruana, ¿no?, a través de una concepción personal, a través de una concepción, digamos, concreta, a través de una concepción provincial,
quiere llamar de esta manera. Es lo más importante que podemos establecer. ¿Cuáles son las características de este posmodernismo? Recordemos que aparece el posmodernismo como oposición a el concepto elitista de la literatura modernista. Fue una razón estética y estilística que surge ante los excesos retóricos y exotistas del modernismo. Claro, los mismos retóricos y exotistas hacían que la literatura, o mejor dicho, la propuesta estética del modernismo, sea muy segregacionista, ¿no? Y que no todas las personas puedan entenderlos por la carencia de discusión. Lo que hace el posmodernismo es acercar la literatura a la gente y sobre todo plantear un aspecto más amplio del concepto de la identidad peruana. ¿Correcto? También es importante recordar, ya, esto es muy importante, que la narrativa se va a interesar por la lucha del hombre contra la naturaleza. Acá vamos a encontrar una concepción inmediata, ¿no? Por eso es que el posmodernismo también es simbolizado como el regionalismo. Vamos a encontrar la dicotomía civilización versus barbarie. Aquí vamos a encontrar a Rómulo Gallegos en Venezuela con Doña Bárbara, a Horacio Quiroga en Uruguay con Cuentos de la Selva, y por qué no, en el caso del Perú, se va a guardar una estrecha relación con el movimiento colónida, ¿no? Vamos ahora a hablar de por qué el nombre colónida, qué cosa representaba y en qué lugar se reunían para discutir o para poder plantear su propuesta estética, ¿no? Va a haber un conocimiento de la realidad nacional. En el posmodernismo ya no se va a plantear solamente como un elemento o como una ciudad principal a Lima, no, para nada. Ahora el concepto inmediato de la realidad nacional va a ser mucho más amplio. Se va a impulsar el desarrollo de la literatura en provincia y el apogeo, y el apego a lo nacional y a lo popular. Por eso la literatura debe ser más cercana o próxima, ¿no es cierto?, a la realidad como tal. La literatura se orienta a una finalidad práctica. La pregunta es, ¿cuál sería esa finalidad práctica, no? Que de alguna u otra manera genere o que cree lazos, ¿no? Que cree identidad, que cree arraigo popular. Busca esta literatura producir una representación verosímil de los ambientes sociales. Claro que cuando hablamos de ambientes verosímiles, hablamos de ambientes que representan nostalgia, que representan evocación, pero al mismo tiempo que representan identidad, ¿cierto? Entonces, la literatura posmodernista va a ser una literatura que tiene un concepto mucho más amplio de lo que es la sociedad y también podemos decir que va a estar más cerca a la gente, ¿no es cierto? Se va a despercudir los excesos retóricos y exotistas del modernismo y se va a generar una nueva literatura que proviene de provincias, ¿no? Sobre todo eso, proviene de provincias como tal. Ahí está, ¿no? Claro está que una de las condiciones del regionalismo está precisamente en la región. En el Perú podemos hablar de la serranía, en Venezuela y en Colombia podemos hablar de los llanos, en Uruguay podemos hablar de las pampas, al igual que en Chile, ¿no es cierto? Y claro está, podemos hablar del indio, podemos hablar, por ejemplo, de los mapuches en Chile, podemos hablar, por ejemplo, de alguna u otra manera podemos hablar de los cafetales en Colombia y en Venezuela, podemos hablar del gaucho, por ejemplo, en Argentina y en Uruguay. O sea, podemos hablar de las personas oriundas de estas regiones, pero con un lenguaje sencillo, simple, ¿no es cierto? Creo que eso es lo más importante. Cuando hablamos de la literatura posmodernista, también estamos hablando de una literatura criollista, o sea, una literatura que fundamentalmente se acerca o es mucho más próxima, ¿no es cierto?, a la realidad social en la cual se vive en este periodo de nosotros. ¿Correcto? Eso es lo más importante que podemos decir. Ahora, ¿cuáles son los tópicos literarios que va a abordar esta literatura del posmodernismo? Inclinación hacia el autóctono, reivindicación del indio, un tema que ha sido aplazado durante muchos años, ¿no? Podemos recordar, por ejemplo, que en la etapa del realismo peruano se toca por primera vez el tema del indio, ¿no es cierto?, dentro de la literatura. Pero
como decía José Carlos Mariátegui, el tema del indio, más que educativo, es un problema económico. Y como decía Luis Valcárcel, ¿no? En algún momento el indio, cansado de tanta explotación, se va a rebelar contra el gamonal o contra el encomendero y va a tomar lo que es suyo. ¿Correcto? Claro que el indio va a ser retomado dentro de la literatura o dentro de su propuesta discursiva. Pero hay algo muy interesante, que a diferencia de la retórica y del exotismo modernista, esta literatura posmodernista va a tener pura sencillez técnica, de tal manera que su objetivo va a ser acercar esta propuesta estética a la gente, ¿no? Va a acercar esta propuesta estética a la gente. El narrador va a ser omnisciente. ¿Y por qué? Porque el narrador todo lo va a saber, todo lo va a conocer y además, algo muy interesante, se va a utilizar el narrador en primera persona. O sea, es como que todos los cuentos o todas las narraciones que se suelen contar dentro del posmodernismo tienen que ver con un acto más bien personal, un acto de confesión, si queremos llamarlo de esta manera. ¿Correcto? El narrador es omnisciente. Reivindicación del indio, claro, ¿no? Reivindicación del indio. Por ejemplo, sencillez técnica como en el poema Tristitia, ¿no? Cuando dice Valdelomar, mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó por la paz una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dame el mar la nota de su melancolía y cielo, la serena quietud de su belleza. Los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul, en la madrugada, ¿no? En la mañana azul, al despertar sentía el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso perfumado del mar. Y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar. ¿No? Tristitia, ¿correcto? Sencillez técnica. ¿Cuál es el concepto básico de tristitia? Nostalgia. ¿Dónde vive el yo poético? Cerca al mar. De hecho, Tristitia, poema de Valdelomar, nos refleja la nostalgia que tiene Valdelomar con yo poético por el lugar donde vivía en su infancia, que es San Andrés de los Pescadores, en Pisa, por si acaso, ¿no? El narrador es omnisciente porque todo lo sabe, ¿no es cierto? Conoce la historia, habla de los personajes en tercera persona, él no forma parte de la trama, pero fundamentalmente cuenta la historia y es omnisciente porque conoce todo el proceso, ¿no? Creo que eso es lo más importante en este caso. Exponentes del posmodernismo o representantes, ¿no? Del posmodernismo peruano. Federico Moy, prosas, de la luna y del mar. Alberto Hidalgo, hombres y bestias, ¿no? Alberto Hidalgo es importante porque en algún momento va a ser postulado al Nobel de Literatura, ¿no? Ustedes, si creían que solamente, si creían solamente que Mario Vargas Llosa es el único peruano, digamos, el único peruano que ha sido propuesto para el Nobel, se equivoca, ¿no? Alberto Hidalgo fue otro de ellos. José Carlos Mariátegui, ¿no? Un adelantado a su época, sobre todo por los nuevos conceptos de política, ¿no? El posmodernismo trajo algo muy interesante, muchachos. ¿Qué trajo el posmodernismo? Trajo fundamentalmente no solamente una innovación en el pensamiento cultural, digamos, estético y sobre todo identitario de la época, ¿no? Se amplía el concepto de identidad nacional, ¿no? Ya la nación no solamente es Lima, sino también son las provincias, sino que también se plantean nuevas propuestas políticas. Con José Carlos Mariátegui surge el socialismo. Con Víctor Raya de la Torre, por ejemplo, surge el aprismo, ¿no? Con Víctor Andrés Belaúnde, por ejemplo, surge el Partido Acción Popular. Y hay otros que van a seguir esa línea, ¿no? Esa nueva concepción política, se quiere llamar de esta manera. Entonces, cuando hablamos de Mariátegui y cuando hablamos de sus 7 ensayos de interpretación de
la realidad peruana, estamos hablando de un adelantado a su época, ¿no? De un adelantado a su época. Sobre todo porque tanto Mariátegui como Luis Alberto Sánchez, que posteriormente va a ser integrante también del posmodernismo y del Grupo Colombia, ¿no es cierto?, van a entrar en una discusión sobre el problema del niño, ¿no? Algo muy importante para la época. Percy Nilsson, por ejemplo, Jornada Heroica, y Abraham Valdelomar, que es el máximo exponente del modernismo, con su famoso cuento El Caballero Carmen, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora, Abraham Valdelomar, chicos, va a nacer en Ica. Es el hijo de Anfiloquio Valdelomar Fajardo y Carolina Pinto, ¿no es cierto? Ahí está. Estudió sus primeros años en la escuela de la ciudad de Pisco, en la escuela municipal número 3 de Chincha, para luego concluirlos en Lima en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe en 1904. Se va a dedicar a la política, ¿no es cierto? Fue secretario del presidente Guillermo Billinghurst en 1912. Ahora, algo muy importante es que Valdelomar no solamente se va a dedicar a la escritura, también se va a dedicar a la pintura, se va a dedicar a la fotografía y era muy buen caricaturista. De hecho, a los 21 años va a ser proclamado director periodístico del diario El Peruano, ¿no? El diario más importante del Perú y que establece pues los tramos políticos necesarios. Ahora, a él lo proclaman, ¿no es cierto?, director del diario Peruano, sobre todo por sus vinculaciones políticas, ¿no? Va a fundar la revista Colónida en el año de 1916. Es allí en donde va a publicar su famoso cuento El Caballero Carmelo en 1918. Ahora, es importante recordar que Valdelomar surge en el mismo año en que Rubén Darío publica, digamos, el primer libro que va a fundar el modernismo, en 1888, publica Azul. En ese mismo año va a nacer Abraham Valdelomar. Ahora, funda la revista Colónida a propósito, ¿no es cierto?, de una burla sobre, digamos, la literatura de Lima, ¿no? Digamos, el Colónida surge, digamos, y el nombre surge como una concepción de una refundación, ¿no es cierto?, de la identidad peruana. Por ende, Valdelomar no solamente va a tener escritores limeños dentro del grupo Colombia, también vamos a encontrar escritores de diferentes partes del país, incluyendo a Valdelomar, que no era limeño, ¿no? Valdelomar era de Ica, ¿no es cierto? Sin embargo, también hay que recordar que el apelativo de Valdelomar es el dandy. Y ahora ustedes se preguntarán por qué. Porque Valdelomar tenía un ego impresionante, un ego que todo escritor tiene, ¿no es cierto? Un ego que todo escritor tiene. Sin embargo, claro, a Valdelomar no le gustaban las medias tintas, pues. ¿Era o no era capaz de enfrentarse a ese proceso? Entonces, Valdelomar se vestía bien, pues, ¿no? Se vestía con frac, con saco, con corbata, se engominaba el pelo, a pesar de que él tenía el pelo, digamos, ondeado, sobre todo porque era, pues, de San Antonio de los Pescadores, el bispo, ¿no? Era una persona de rasgos morenos. Sin embargo, se volvió a la cara y se dice que Valdelomar sería un punto de encuentro para el grupo Colombia, que era el Palais Concert. El Palais Concert era una confitería que se ubicaba entre las avenidas, digamos, Girón de la Unión con Emancipación, en toda una esquina, ¿no es cierto? Abraham Valdelomar, por si acaso, se reunía con un grupo selecto de escritores en donde pues, conversaban de política, conversaban de literatura, conversaban de cultura, conversaban de nuevas propuestas. Y claro que dentro de este espacio del Palais Concert va a surgir pues, esta revista Colónida, que va a tener muy pocos números. Incluso también José Carlos Mariátegui, después del fracaso de Colónida, va a fundar su revista que la va a denominar Amauta, ¿no? En la revista Colónida no solamente van a publicar Valdelomar, va a publicar José Carlos Mariátegui, va a publicar Percy Gibson, va a publicar también Alberto Hidalgo, va a publicar, digamos, José María Eguren, también va a publicar
también va a publicar por aquí, digamos, Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Es una revista bastante amplia. Y claro, la única mujer del grupo, ¿no? Que era Elena Rostalla, también. Ahora, es importante recordar que Valdelomar entró una vez más a la política en 2019 como diputado al Congreso Regional del Centro. Esto es muy interesante porque Valdelomar no va a tener una bandera política establecida, ¿no? Se va a acomodar siempre según sus circunstancias, ¿no? Valdelomar tenía una frase importante, ¿no? Se decía que Valdelomar cuando escribía, no se besaba las manos, ¿no? Simplemente porque se decía que había salido una genialidad de las mismas. También se decía que Valdelomar, ¿no es cierto?, acostumbraba a motivar, digamos, a las personas que escribían poesía, ¿no? Escribían bien, lógicamente, pero a los que no escribían bien, pues los invitaba a retirarse del concerto. Era un tipo bastante, ¿no? Digamos, egocéntrico, ególatra, ¿no? Ahora, curiosamente va a fallecer muy joven, ¿no? Va a fallecer muy joven. Si uno se pone a contar, por ejemplo, ¿no? Si uno se pone a contar, por ejemplo, cuando fallece o a qué edad fallece Valdelomar. Nace en 1888 y muere en 1919. O sea, estamos hablando de más o menos, ¿no? A ver, un momento. Si nace en 1900, bueno, se muere en 1919 y nace en de 1988, ¿no es cierto? Va a morir, a ver, qué raro, qué extraño, porque él muere de alguna u otra manera muy joven, ¿no? A los 35 años nada más, ¿no? Parece que las fechas no son las adecuadas, ¿no? Claro que, por ejemplo, hasta el 89 serían 10 años, ¿no? Perdón, 1988 hasta 1990. 1900, no, acá hay un problema, es 1888, ¿ves? Acá hay un problema, ¿no? Es 1888. Se hablaba hace un rato de que Valdelomar nace en el año que se publica la obra azul de Rubén Darío. Entonces, sí, hay un problema ¿no? 1919. Muere a los 31 años de edad, muy joven. Muere a los 31 años de edad. Ahora, hay varias versiones sobre la muerte de Valdelomar. Bueno, Valdelomar sí se sabe que murió, ¿no es cierto? Murió en Arequipa, si mal no me equivoco, ¿no? Fue invitado como parte de una comitiva política que iba a ver, digamos, los aspectos culturales en Arequipa, ¿no? Importantes. Sin embargo, Valdelomar estaba muy ebrio, ¿no? En dicha reunión, ¿no? Dejé ir al baño y al bajar las escaleras, ¿no? Se cae y se fractura la espina dorsal y va a agonizar de alguna u otra manera unos años más, perdón, unos años más, no, va a agonizar unos días y luego va a morir. Pero sus más acérrimos opositores manifiestan que él muere en una de las cloacas, ¿no es cierto?, que se habían instalado en Arequipa. Sobre todo porque en ese tiempo todavía no existían, pues, servicios básicos de agua potable y alcantarillado. Y la gente, por lo general, orinaba en silos, ¿no es cierto? Y hacía sus necesidades en esos silos, en esos grandes espacios donde uno hacía sus necesidades. Lamentablemente, pues, se dice que Valdelomar, estando tan ebrio, ¿no? Se cae al silo, se fractura de alguna u otra una espina dorsal y lo encuentra después de 3 días envuelto en excremento. Bueno, eso dicen sus más verduros opositores. Lo que se sabe es que él fallece por un accidente, ¿no? A los 31 años de edad. Correcto, fallece a los 31 años de edad. ¿Cuál es el estilo de Abraham Valdelomar? Mira, se le puede considerar como el iniciador del cuento criollo, sobre todo porque habla de una perspectiva provincial, ¿no es cierto? Hay una frase de Valdelomar interesante con respecto a su egocentrismo, ¿no? Él decía, el Perú es Lima, Lima es el jirón de la Unión,
El jirón de la unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo. ¿No es cierto? O sea, veamos la magnitud de, digamos, el ego que tenía Valdelomar para expresarse de una manera determinada o representarse como escritor, ¿no? Ahora, claro que va a ser el iniciador del cuento criollo, sobre todo porque nos habla de la nostalgia provinciana, ¿no? De un espacio todavía no reconocido, de un espacio todavía no afianzado, ¿no? Podemos decir eso. Tenemos Hierba Santa, entre otros. Ahora, algo muy curioso, su poesía y sus cuentos no se relacionan con la personalidad de Valdelomar. Valdelomar era un tipo que no se juntaba con cualquier persona, ¿no? Era un tipo que siempre andaba muy bien vestido, era un tipo que, digamos, utilizaba colonias francesas, era un tipo que se besaba las manos al momento de escribir porque decía que había hecho una genialidad, pero lógicamente que su literatura era muy diferente a lo que él representaba, ¿no? Su poesía y prosa tienen un lenguaje familiar, nostálgico, ¿no? Con gratos y dolidos recuerdos de infancia, que crecen a la sombra de la casona paterna, el cercano mar, el campanario. Hay que recordar que Valdelomar es un pintor de costumbres, ¿no? Por ejemplo, en El Caballero Carmelo nos habla de que llega un circo, o sea, nos habla de las fiestas patrias, nos habla de lo típico que era, o los platillos que se comían en esa época, ¿no? Es detallista y minucioso en la descripción de situaciones, paisajes y personajes. Su lenguaje es claro, expresivo y breve, trasladando al lector al mundo narrado, ¿cierto? Eso también hay que establecerlo, ¿correcto? Aquí encontramos las obras de Valdelomar. En novela, La ciudad de los tísicos y La ciudad muerta en 1911. La casa familiar en poesía, En mi dolor pusisteis y Cristitia. En teatro, El vuelo, drama inspirado en el vuelo de Carlos Honor, pionero de la aviación peruana. Verdolaga, tragedia de la que solo se conserva un fragmento. Y Palabras, tragedia modernista y alegórica en una. En ensayo, La Argelina al viento, crónico. Ensayo sobre la psicología del gallinazo y Belmonte el tráfico, no bueno. Ensayo de una estética futura a través del arte nuevo, que vendría a ser el torero, ¿correcto? Belmonte era un torero, pues, ¿no? Del cual Valdelomar estaba profundamente enamorada. Y claro está que como tenía esa afinidad, escribe un ensayo sobre eso. En cuentos, que es, digamos, lo que más resalta en Valdelomar, vamos a encontrar El Caballero Carmelo, Los ojos de Judas, Hierba Santa, El vuelo de los cóndores, El hipocampo de oro, Evaristo del Sauce, que murió de amor, El círculo de la muerte, El sueño de San Martín. ¿Correcto? Eso es importante que establezcamos por ahí. Ahora, claro, el cuento más representativo de Valdelomar pues va a ser El Caballero Carmelo, ¿no? Cada capítulo, un resumen determinado, mira. Empieza con la llegada de Roberto, quien trae regalos para toda la familia. A su padre le obsequia un gallo, el Carmelo. Empieza describiendo el amanecer de Pisco, la idea del padre a su trabajo. Describe cómo alimentan a los animales del corral destacando un gallo muy querido, el pelado. ¿Cierto? En el capítulo 3 se hace una descripción de Pisco, de la gente de San Andrés, que eran pescadores, gente sencilla. Se inician las primeras peleas del gallo Carmelo, ¿no? Lo ponen a pelear. Capítulo 4. El Carmelo ya era considerado un ganador, pero la familia recibe para ellos una ofensa. Y esto constituía un reto. Claro, ¿cuál era ese reto? Que el Carmelo peleara con el Aquiseco, que era el gallo más pintado de, digamos, Pisco, ¿no? Y justo ellos pactan que la pelea, el padre de, digamos, Abraham, el niño Abraham, con respecto al dueño del Aquiseco, que se plantea un duelo para 28 de julio, ¿no es cierto?, en San Andrés, ¿no? En el capítulo 5, el desarrollo, se cuenta el desarrollo de la pelea entre Carmelo y el Aquiseco. Este último, el Aquiseco era favorito porque era un gallo más joven. En cambio, el Carmelo tenía apariencia de un gallo medieval, un gallo tirado a menos, ¿no es cierto? Pero luego de una singular pelea, el vencedor resulta nuestro gallo Carmelo. Pero estaba herido, ¿cierto? Mal herido. Y en el capítulo 6, 2 días, el Carmelo estuvo sometido a toda clase de cuidados, pero todo era en vano y muere luego de dar un último canto ante la consternación de la familia. ¿No es cierto? Aquí podemos encontrar ello.
Chicos, ahí está. Es un precioso cuento de nuestro compatriota Abraham Valdelomar que narra la vida y muerte de un gallo de pelea, que era muy querido por sus pequeños amos. ¿Cuál es el mensaje? Nos enseña la valentía y el honor que debe tener toda persona frente a cualquier obstáculo. ¿Cuál es el tema? Honor y valentía del gallo Carmelo. Los personajes Carmelo, Azteco, el narrador que es omnisciente, los padres y hermanos también del narrador. Eso hay que recordar. Listo, chicos. Esa era la explicación teórica que teníamos que dar el día de hoy con referencia a este posmodernismo, a Abraham Valdelomar, al grupo Colonia y también, como no, a las obras de Valdelomar y sobre todo al caballero Carmelo. ¿Correcto? Ahora sí vamos a desarrollar, por si acaso, ¿no es cierto?, los ejercicios de nuestro libro. ¿No? A ver, me piden que, ¿no?, identifique estas palabras dentro de la sopa de letras. A ver, ¿dónde podemos encontrar la palabra colónida? Acá está, mira. Colónida. Listo, por acá lo encontré. Ahí está, como lo subrayas. ¿Sí? More. ¿Dónde encontramos a more? More. Yo creo que aquí lo encontramos. Mira, more, cruzado. More. Ahí está, lo tachamos. Confiteor. Aquí está, mira. Confiteor. Ahí está. Muy bien. Tristitia. A ver, ¿dónde encontramos la palabra? Acá está. Tristitia. Ahí está. Excelente. Lo subrayamos. Hidalgo. Acá está Hidalgo, mira. Hidalgo. Ahí está. Los demás. Gibson. ¿Dónde está Gibson? Acá está Gibson. Percy Gibson. Ahí está. Perfecto. Carmelo. Acá está Carmelo. Carmelo. Listo, Carmelo. Y Dandy, como así se le llamaba a Valdelomar, Dandy. Ahí está, perfecto, Dandy. Excelente, muchachos. Muy bien. Ahí está, excelente. Muy bien. Respecto al estilo de Abraham Valdelomar, completa. Melancolía, definitivamente, ¿no? Y por aquí podemos encontrar la palabra melancolía y ¿qué más? Pureza, no. Podemos encontrar la palabra ternura. ¿No es cierto? Obra lírica de Valdelomar. El hermano ausente en la cena pascual. ¿Correcto? El hermano ausente en la cena pascual. ¿Ya? La revista Colónida tuvo ¿cuántas ediciones? Solamente tuvo, me parece que tuvo 3 ediciones, ¿no? Pero vamos a asegurarnos aquí. Abraham Valdelomar revolucionó, ya está. Estilo nostálgico sencillo, ¿no? Ahí está. El caballero Carmelo, ¿no? Teatro, La Mariscala, con colaboraciones con Carlos Mariatti. Ahí está. Muy bien. Conocimiento, la literatura se orienta a una nacionalidad práctica, ya está. Nació en San Andrés, estudió, incursionó temporalmente y hasta durante la revolución, no, ya. Llevó una vida muy y protagonizó algunos sucesos poco ortodoxos. Ah, otra cosa que me había olvidado era que Valdelomar fumaba opio, ¿no? Era opiómano. Bueno, el opio era una planta que se traía de Asia, ¿no? Y que por lo general en ese tiempo, pues, se fumaba o se consumía mucho, ¿no? Por si acaso. Ahora, la verdad, ¿no es cierto? No se dice con precisión cuántas ediciones sacó, ¿no es cierto? Cuántas ediciones sacó de Colonia. Lo que sí creo que me parece que fueron solamente 3 o 4 ediciones, ¿no?
Yo para tal seguridad voy a colocar que la respuesta correcta es 4. Sacó solamente 4 ediciones, nada más. El escenario donde se desarrolla el Caballero Carmelo se desarrolla en piso. En piso, ¿correcto? En piso. Ahí está. El apelativo de Valdelomar, ¿cuál fue? Fue el Conde de Lemos. ¿No? Él se hacía llamar el Conde de Lemos cuando firmaba sus artículos periodísticos. ¿Correcto? Ahí está. Temática de la narrativa de Abraham Valdelomar. Es una temática hogareña, familiar, sobre todo eso. Final del cuento del Caballero Carmelo, el gallo fallece. Pues no, el gallo fallece. Ahí está. Excelente. Pregunta 6. Lugar favorito de la reunión de los colonias. Ese va a ser el Palais Concert, pues. El Palais Concert. Ahí está. Excelente. El escritor europeo al que Valdelomar admiró, emuló, mostrando su dandismo y esnovismo. Allá, este fue Oscar Wilde. Oscar Wilde, correcto, fue Oscar Wilde. El movimiento colonial se opone al academicismo de quién? Del arielismo, o de la generación del 900. ¿No? Por acá vamos a colocarlo. Arielismo. Cuento de Valdelomar, donde el episodio central es el acto de un circo. El vuelo de los cóndores, ¿no? El vuelo de los cóndores. Con Miss Orquídea, la niña que se cae, ¿no? Del trapecio. Obra en la que Valdelomar explora la ironía y el sarcasmo, y cuya temática difiere de Valdelomar nostálgico. Me parece que ese es cuentos chinos, ¿ah? Cuentos chinos, ¿no? Cuentos chinos. Ahí está. Excelente, muchachos. Entonces, eso era lo que teníamos que trabajar el día de hoy con respecto al posmodernismo. Ya sabes, no te olvides. No te vayas a olvidar. Las PPTs que te voy a compartir ahora, tienes que hacer un resumen de las mismas, separar tu carátula, por favor, y no olvidar ir desarrollando también los fundamentos de debate, ¿no? Ya sabes que dentro de la retroalimentación nosotros vamos a desarrollar RF. ¿Listo, chicos? Que tengan un buen día, cuídense y ya les comparto los ejercicios para que ustedes puedan desarrollar. Chao, chao, nos vemos, que tengan un buen día. Chao, chao.